Durante tantos años te entrevisté en este mismo lugar hablando de economía y nunca te imaginé como candidato. Bueno, yo tampoco me lo imaginé. Esto es obra ¿Qué quilombo te metiste? del orden espontáneo. Bueno, me empujaron también en parte, ¿no? Yo esto lo expliqué. Yo me acuerdo cuando se lanzó José Luis Espert a la carrera presidencial, hicimos una fiesta de fin de año en New York City y vino Alberto Venegas Lynch, hijo, nuestro máximo referente de todos los tiempos del liberalismo, y me dijo, usted no se va a meter en esto, lo necesitamos en la batalla cultural. Le dije, profe, no se haga drama, ¿no? O sea, esto no Me lo puede dijiste pasar. muchas veces a mí también, te digo. Claro, exacto. Y bueno, el avance de la censura durante este gobierno en el inicio, donde Leandro Santoro, digamos, se paseaba por los medios pidiendo que se me censure, me hizo replantear... Bueno, mucho no funcionó eso, digo. Bueno, está bien, pero no es que no lo intentó, pero lo intentó, le salió mal. Bueno, este gobierno intentó un montón de cosas y le salieron todos mal, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, afortunadamente para el mundo los socialistas son súper ineficientes, porque si no, en lugar de matar 150 millones de seres humanos, hubiera matado 300, qué sé yo. Pero al margen de eso, a lo que voy es que en esa situación yo creí que la batalla cultural estaba saturada, estaba en riesgo y que me parecía que la única forma de continuar dando la Era batalla... saltar del panelismo a la política. Claro, exacto, para que de ese modo uno, al disputar el poder directo... Pero ¿se puede saltar la política sin experiencia de gestión? Vos no la tenés. A ver, digo, primero yo te diría que ahí hay una falacia, porque siempre alguna vez la tenés que hacer la primera vez. Sí, es verdad. Si no, digo, es un círculo vicioso en el cual no podrías arrancar nunca y te tendrías que quedar eternamente con las mismas generaciones de por vida. Y la verdad digo que como la vida es finito, eso sería un problema. Primer punto. Segundo punto es, la realidad es que hace 100 años que venimos haciendo lo mismo y de ser el país más rico del mundo somos 140. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes. A ver, para entender el número de indigencia, ¿no? Lo loco de lo que estamos, pensar que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 70%. Es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de personas que no le alcanza para comer. Está claro que hay un problema. Es decir, vos tenés un problema de decadencia secular en Argentina. Y la realidad es que, digamos, el socialismo de malos modales o de buenos modales nunca funciona porque el problema no es el chef, el problema es la receta. Entonces, vos no podés hacer nada distinto con los mismos de siempre. Es decir, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vos no podés creer que haciendo lo mismo vas a tener resultados distintos. Pero estás en un sistema democrático, donde vos vas a necesitar mayorías parlamentarias, senadores... pero ¿y yo de dónde estoy metido? Sí. ¿No estoy yendo a elecciones? Está bien, pero bueno, por más que te vaya muy bien, no vas a tener un senador. Ok, Diego, ¿y qué es lo que me querés decir? ¿Que tengo que transar con los chorros? No, que va a ser muy difícil. ¿Que tengo que transar con los delincuentes? Suponete que ganaras, no sé, que entraras en la primera vuelta y ganaras la segunda vuelta. ¿Cómo gobernás? ¿Gobernás por DNU? ¿Cómo haces? Nosotros vamos a proponer, vamos a enviar las leyes al Congreso. Y si hay reformas, hacia algunas pueden salir, otras no. Si nosotros creemos que algunas de esas reformas son fundamentales e imprescindibles para el desempeño positivo del país, lo que haremos, lo someteremos a una, digamos, en realidad un referéndum. Entonces le vamos a enviar al Congreso la propuesta de un referéndum porque como es vinculante, lo tiene que aprobar el Congreso. Si dicen que no, le van a tener que explicar a la gente por qué no. Pero eso puede hacerlo una vez, 2 veces. Bueno, está bien. Digo, todo el tiempo como un modo de gobierno es muy desgastante. Me lo imagino desgastante. Pero yo no dije que fuera un modo de gobierno, dije que es una forma de plantear las reformas que son para nosotros fundamentales. Ejemplo, para nosotros la reforma que termina con la eliminación del Banco Central es fundamental. Es decir, Argentina ha demostrado que es incapaz de tener moneda. Al margen de que, lo voy a poner así, para que tengas en claro la calificación de lo que es una moneda. Yo tengo una pregunta, una moneda que durante el siglo XXI, ¿sí? Lo que va del siglo XXI, tuvo 100% inflación, o sea que perdió la mitad de su valor. La pregunta es, ¿esa es una buena o es una mala moneda? No, estamos de acuerdo. No. ¿Es una mala moneda? Sí. Bueno, eso es el dólar.
Entonces, hay bancos centrales malos, llámese la Reserva Federal, hay bancos centrales muy malos, hay espantosos y está el Banco Central de la República Argentina, que es una inmundicia. ¿Sí? Es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos cerca de 25.000 millones de dólares por año. Entonces la pregunta es por qué, digamos, sostener... Entonces esa reforma es una reforma donde nosotros estamos dispuestos a dar un debate profundo y estamos dispuestos a dejar expuesto a todos los políticos como ladrones. Nosotros no tenemos ningún problema. Es decir, acá no es solamente que vos sepas lo que tenés que hacer. O sea, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo se hace y además tengo la convicción. Y te puedo asegurar que lo más importante de todo es tener la convicción. Porque si vos no sabés lo que querés, no sabés lo que encontrás y si no tenés las agallas para hacerlo, estás en problemas. El corazón, por lo que todos hemos leído, es la dolarización. Pero muchos dicen, che, es una de las partes. hay un problema. Constitucionalmente la Argentina tiene que tener una moneda propia. Eso es falso. ¿Por qué no una convertibilidad? No, eso es falso, Rolando. Eso es un error que han tratado de instalar. Te hago una pregunta. Te lo contesto con preguntas. ¿En qué gobierno se impulsó la reforma constitucional que tenemos ahora? 94, Menem. En el gobierno de Menem. En acuerdo con Alfonsín. Está bien, en el gobierno de Menem. ¿Y cuál fue sobre el final del gobierno de Menem, qué medida quiso impulsar Menem? ¿Cuál de todas? ¿La canasta de moneda? La dolarización. No, la canasta... No, al final, sí. Al final de Menem. La dolarización. ¿Qué quiere decir? Digamos... Ya estaba en la convertibilidad. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que habían sido los ideólogos de la Constitución nueva, no tenían ningún conflicto con la dolarización. Con lo cual ahí hay un tema... y además, no es cierto que la Constitución te prohíba tener otra moneda, y no solo eso, sino que además el peso no ha cumplido la idea de... Sí, de resguardo de valor. De reserva de valor. Por lo tanto, o sea... ¿A cuánto el dólar? El dólar siempre al de mercado. Si vos quisieras dolarizar hoy, la dolarización siempre es al de mercado. El dólar de mercado hoy es 550 pesos. Entonces dolarizás a 550 pesos. Esa mentira que tratan de infundir con terror algunos mentirosos seriales, es cuando... Viste que hay un chanta que dice, no, es una cuenta fácil. Y en un caso le da 3.000, en otro dale 4.000. O sea, si fuera una cuenta fácil no tenés dos números, te tiene que dar uno solo. Pero al margen de eso, digamos, o sea, no hay que dejarlos mentir hacia los políticos. Si el dólar fuera de conversión, se fuera de 3.000, de 4.000, de 5.000 o de 10.000, el que vos quieras, la pregunta es que los agentes son estúpidos, que digamos está a 550 cuando debería valer otra cosa. Es decir, ni siquiera entienden lo que es el mercado. O sea, siempre la dolarización vos la haces al tipo de cambio de mercado. Si no, no tiene sentido, si no es una locura. ¿Y dónde sacas las reservas para dolarizar? Mira, primero tenés que tener claro cuánto cuesta el pasivo del Banco Central. El pasivo del Banco Central... Es infinito ya a esta altura. No es infinito. O sea, esto es muy interesante. Cuando vos tomás la base monetaria, que son los billetes con los que nos movemos, y las LELIQs, que son los pasivos monetarios remunerados del Banco Central, ese número oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, depende del momento. Ejemplo, el día que renunció Batakis estaba más cerca de los 30.000 millones de dólares. Hay momentos en los cuales el dólar se plancha y la inflación le gana y está más cerca de 40.000 millones de dólares. Vamos por el peor de los casos, que fueran 40.000 millones de dólares. 10.000 de base y 30.000 de LELIQs. Entonces vos para cerrar el Banco Central necesitarías entonces eliminar esos pasivos por 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto te das un bono? Pará. Vamos por parte. Vos, por ejemplo, la base monetaria, que son 10.000 millones de dólares, vos lo podrías rescatar con los dólares que tiene el Banco Central. Cuando vos... A ver, hay muchos economistas, yo no sé si lo hacen por torpeza, por deshonestidad intelectual, por brutos. Cuando vos haces el cálculo de reservas internacionales netas, ese cálculo es el que utiliza el Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia del programa. ¿Sí? Donde te pone metas en términos de agregados monetarios, te pone metas en términos fiscales y te pone una meta de reservas, ¿para qué? Netas, para chequear la consistencia del programa.
En ese contexto es que se hace ese cómputo. Pero si vos querés liquidar el Banco Central, vos tendrías que ver cuántos dólares de verdad tenés. Los dólares de verdad que vos tenés es lo que tenés en oro, lo que tenés en DEX, lo que tenés en el Banco de Basilea, lo que tenés en CEDESA. Cuando vos haces la cuenta tenés como 10.000 palos verdes. Es decir, que vos tendrías los dólares cash para rescatar los pesos que están circulando, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. ¿Y si dejas de emitir, qué pasa? Pará. Vamos por parte. Y después lo otro que pasa es, acá no puedes emitir más porque te quedas sin maquinita. Y nunca está más la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, o sea, ¿No provoca una recesión eso? No, eso es falso. Ahora vamos por parte. Ahora tenés que rescatar las LELIQs. Te cuento que el Banco Central en títulos públicos tiene 90.000 millones de dólares. Que a mercado es un tercio, o sea, son 30.000. Sí. Con esos títulos vos podrías rescatar las LELIQs. Esto es muy importante porque para el que lo haga es un negocio fenomenal. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál crees que es el riesgo más importante que tiene Argentina? El riesgo moneda. El riesgo moneda, habla con cualquier inversor internacional, sí, claro. El riesgo moneda es el riesgo más grande. Entonces, una de las cosas que va a pasar cuando vos dolarizás, no hay más riesgo moneda, porque ya no podés devaluar más, porque ya quedaste en otra moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que esa compresión de riesgo va a hacer que aquellos que hayan entrado a esta transacción van a tener una ganancia de capital enorme. Y eso es lo que están viendo. Por eso nosotros, en esta variante, nosotros ya conseguimos la forma para hacer la dolarización. Tenemos el memorando de entendimiento, tenemos todo. Lo que pasa es que hay una solución superadora, que es la de Emilio Campo, que permite que la ganancia de capital se la quede el Estado Nacional y además te permite bajar la deuda neta, de mano menor. Pero fíjate esto, porque además, cuando vos estabilices la recomposición de precios relativos, te va a hacer rebotar la economía. En ese rebote, además, como a vos te mejoran los números fiscales, ¿qué es lo que vas a tener? Una mejora del riesgo de contraparte. Es decir, vas a tener todavía menos riesgo país. Con lo cual, se te da una situación de una baja... acceso al crédito. Exacto, y eso te va a permitir un boom, un rebote de la economía muy fuerte. Por lo tanto, en ese sentido, digo, lo que vos vas a tener... Te había preguntado, ¿puedes dejar de emitir? Sí, claro. Con esto dejas de emitir. Macri también dejó de emitir y se metió en una bruta recesión. No dejó. Pero es que el problema no radica en la emisión. Es decir, porque entonces si la fuente de la prosperidad fuera emitir dinero, entonces emití dinero y entonces, o sea, vamos a terminar con la pobreza emitiendo dinero. No es binario, digo, no creo que no es binario. No, pero en realidad el punto tiene que ver con la cantidad de dinero dentro de la economía, como cualquier bien. ¿A vos se te ocurre preguntarte cuánto es la cantidad óptima de rabanitos en la economía? Digo, eso de la cantidad óptima de dinero es una estupidez. Es decir, la cantidad de dinero en la economía está determinado por el funcionamiento de la economía. Por el funcionamiento de la economía. Vos fíjate que yo te dije algo muy contundente en estos términos respecto al pasivo del Banco Central. Te dije, oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que del otro lado que está la demanda de dinero y está el working capital, digamos, si vos querés, de los individuos y de las empresas, o sea, toda la demanda de dinero. Y eso es lo que determina el tamaño del pasivo del Banco Central, que obviamente que en pesos fluctúa, pero en dólares es una cosa granítica. ¿Por qué? Porque en el fondo la demanda de dinero depende de las preferencias, depende de la tecnología y de las dotaciones, o sea, como cualquier bien de la economía. Pero, dame un segundo, porque esto es importante. Entonces, en realidad el dinero es un bien de intercambio indirecto. Vos fíjate que a lo largo de la historia se utilizaron distintos elementos como moneda. En realidad la moneda es un mecanismo, si vos querés, para hacer transacciones de manera indirecta. O sea, y nadie piensa llevarse al traje de madera todo ese, porque del otro lado no compra nada con eso. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Y eso está determinado por las transacciones. Y las transacciones, o sea, es independiente de la moneda en que la hagas. Entonces, por eso ese número, claro, vos emitís y ¿qué es lo que pasa? Cambia la escala nominal de la economía, cambia el nivel de precio. Ya sabemos lo que pasa. A ver, exacto. ¿Qué haces con las empresas públicas? ¿Qué haces con aerolíneas? En el caso de aerolíneas, nosotros lo que estamos pensando es dárselas a los empleados. Estamos dispuestos a financiarles un año de working capital, o sea, el working capital, digamos, y lo que vos vas a tener de pérdidas hasta reconstruirla, y que quede en manos de los empleados. ¿Una cooperativa qué? Que quede en manos de los empleados. Los empleados van... Digo, lo primero que vos no podés estar soportando es que siga perdiendo 700 palos verdes por año. O sea, y que los argentinos que no toman avión subsidien a los argentinos que toman avión. O sea, digo, como... Uy, mira, me dejaste la chicana servida, coincidí con la reta.
para. Dice lo mismo. No, digo, Larreta se roba algunos términos, pero no entiende de qué se trata. Ese es el punto. Lo que pasa es que él la quiere seguir teniendo en el Estado para poder manejarla como caja política. Yo se la quiero devolver a la gente. Y la propia gente va a hacer la depuración de echar a todos los cargos políticos. Y él quiere mantener las empresas del Estado para tener curros de seguir asignando gente y comprarle voluntades con cargos públicos. Digo, como hace en la ciudad, que tiene toda una organización paralela para bancar su campaña. Entonces, lo único que te pido es que no me ofendas, ¿sí? Te dije, me dejaste la chicana servida. No. Digamos, o sea, digo, yo no tengo, digamos, o sea, él, digamos, suele copiar cosas, pero después no lo puede bancar con consistencia. O sea, repite cosas que sonaron bien. ¿Privatizarías todas las empresas públicas? Absolutamente. ¿YPF? YPF por sobre todas las cosas. YPF es una... Pero las experiencias, tanto con YPF como con Aerolíneas, cuando se hicieron en los 90, salieron mal. No salieron mal. El problema es cuando se mete el Estado en el medio. Ahí no fue el Estado, fueron los Marzans que estaban en quiebra. Y hubo que ir a rescatar Aerolíneas. Bueno, digo, eso es una decisión del Estado, digo, de rescatarla. Si la empresa no puede hacer las cosas eficientemente, ¿por qué tiene que estar pagándola el resto de los argentinos de bien? ¿Por qué, digamos, o sea, vas a llevar a cabo una política tan regresiva? Digo, vos no vas a tener senadores. Los senadores de las provincias, ¿pensás que votarían la privatización de Aerolíneas si se pueden quedar sin vuelos a sus provincias? Es mentira que Tierra del Fuego pasó. Es mentira que se van a quedar sin vuelos. Es mentira, si hay mercado para que existan esos vuelos, va a haber. Ahora, si ellos pretenden que los argentinos de bien paguen los vuelos de ellos, bueno, es otro problema. A mí no me parece que eso sea justo. O sea, si hay condiciones para que esa empresa exista, digamos, no tendría que haber ningún problema. El problema es que, entonces, en realidad ellos quieren, digamos, le quieren cargar una cuenta enorme a todos los argentinos para que ellos puedan volar. Hoy se supo que el gobernador de Neuquén está subsidiando a JetSmart para que tenga más vuelos a San Martín de los Andes. Porque evidentemente hay alguna cuestión de rentabilidad que no cierra, bueno, incluso para empresas privadas. Bueno, entonces no debería existir ese servicio si no tiene rentabilidad. Y no viajan. ¿Pero por qué entonces vos, digamos, arbitrariamente querés forzarle? Porque ahí entra a jugar una cuestión de soberanía. No, ¿qué es soberanía? Digamos, la soberanía línea aérea. La soberanía es un verso que usan los políticos para empomarte gasto público, o sea, digamos, y meterte gasto político. Es decir, ¿por qué si el mercado no quiere? O sea, porque el primer gran problema que tienen los economistas, imagínate que lo tienen los economistas, el resto de los humanos, peor, que no saben lo que es el mercado. ¿El mercado qué es? El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derecho a propiedad. Por lo tanto, lo primero que hay que darse cuenta es que no existe el fallo de mercado, no existe como tal cosa. Por lo tanto, todos los fundamentos de la regulación, de intromisión del Estado, todo eso es todo mentira. Al margen de eso, lo que estamos diciendo es que voluntariamente, por los acuerdos entre las partes, ese bien no debería existir. Entonces, ¿por qué alguien desde la poltrona tiene que exigir por la fuerza que eso exista y para eso le tiene que robar el dinero al resto de la gente para financiar algo? Lo pienso solo para encontrar una solución a un problema. No, es que eso no es... Digo, bueno, está bien, pero digamos, la solución es peor que el problema. Es decir, la corrección, decía Friedman, la corrección por parte del Estado de los supuestos fallos del mercado, suponiendo que existiera tal cosa como los fallos del mercado, que desde mi punto de vista no existen, pero si existieran, la corrección del Estado siempre es peor todavía. Por lo tanto, ¿para qué lo quiero? ¿Qué harías con los planes sociales? Mira, justo, de hecho, vine con nuestra y hay dos, responsable, universal por hijo, con nuestra responsable de capital humano. Nosotros lo que creemos es que los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del sistema. Y por lo tanto, ellos no son los que tienen que pagar las consecuencias y los costos del ajuste. El ajuste tiene que caer sobre la política, no sobre las víctimas del sistema. O sea, por más que ajuste la política, ¿alcanza para ahorrar? Sí, claro, obvio. ¿O es un gasto menor respecto al déficit? No, eso es una de las... Porque también tenés subsidios a sectores empresarios. Ahora yo te digo cómo se hace el ajuste. Lo que quiero que quede claro es que nuestro ajuste no tiene consecuencias sobre el sector privado ni sobre los vulnerables. Las consecuencias va a ser sobre los políticos chorros, sobre los empresarios prebendarios, sobre los sindicalistas que entregan a los trabajadores, ¿sí? Sobre los medios de comunicación que viven de la pauta, ¿sí? Y de los sobres, y
por ejemplo, los profesionales mentirosos, chantas, ¿sí? Lo que yo llamo los econochantas, por ejemplo, que trabajan para políticos y utilizan y prostituyen a la teoría económica para justificar aberraciones. En ese contexto sí se puede hacer ajustes sin que lo pague la gente de bien. Vos, por ejemplo, podés eliminar la obra pública de Cuajo yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Yo sé que al presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción eso lo pone como loco. Es decir... Macri intentó la PPP, la propiedad pública participada, y no funcionó. Pero es que yo avisé que ese sistema no funcionaba. Yo dije que había que ir al sistema de iniciativa privada de la chilena, que era un mecanismo superior. De hecho, nosotros hicimos una versión mejorada de eso, que no solo incluye el sistema, digamos, de iniciativa privada de la chilena, sino que además nosotros hicimos la inclusión de los way outs a la peruana, de los incentivos a la suiza. Ahí hicimos unas cuantas mejoras aún sobre un sistema que funciona bien. Vos sabés que en Chile, desde que se aplica ese método, falló una sola vez, que fue en el caso del puente del Chacao. A raíz de eso aparecieron las mejoras que hicieron los peruanos con el tema de los way outs y nosotros además metimos el tema de los incentivos a la suiza. Por lo tanto, eso se puede eliminar. Claro, digamos, ahora los que viven, digamos, del curro de hacer obra pública y se ponen, digamos, o sea, por eso, digamos, o sea, cada vez que puede, el presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción me tira a tierra y me ensucia y habla pestes de mí. Y se pone de acuerdo con periodistas para mentir sobre lo que pasa en mis presentaciones. Pero bueno, estás tocando... ¿Estás un poco conspirativo? No. ¿Conspiranoico? Si querés lo chequeamos. O sea, cada una de las cosas que yo te digo las puedo validar a la perfección. Otra cosa que nosotros queremos eliminar... Perdón, no puedo evitar preguntarte esto. ¿Hablas con tus perros? Todo el mundo que ama a sus perros habla con sus perros. Porque digo, salió un libro donde cuenta que hablas con tus perros muertos. Que escriban lo que quieran de mí. Que escriban lo que quieran. Yo, digamos, estoy acá para venir y poner de pie la Argentina, así que digan lo que quieran. ¿Por qué te fue tan mal en las provincias? Porque parte, digamos, han mentido sobre en qué provincias participé y en qué no. Es decir, entonces, por ejemplo, hay periodistas, digamos, ¿cómo es? Le mando saludos a Adriancito, que es un gran divulgador de estas mentiras, de que participo en lugares donde no participo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo te lo pongo al revés. En Formosa, Gildo Infran sacó el 70% de los votos. O sea, con lo cual, si yo extrapolo lo que pasó en las provincias, en esa provincia, a la Argentina, te diría entonces que va a sacar el 70% de los votos el peronismo. ¿Te das cuenta que es una estupidez el tamaño de una casa? Te hago un caso más. Pero Machito, que Macri, antes de ganar, perdió 11 elecciones. Y, bueno, ahí, digo, primero que eso fue impulsado desde sectores de Juntos por el Cambio. ¿Quién? Bueno, digo, de hecho, la persona que me escrachó en Tigre es de la lista de Patricia Bullrich. Fíjate que... ¿No tenías algún tipo de afinidad? No, bueno, está bien, pero parece que la gente cuando está cerca del poder, el poder los cambia sustancialmente. Las campañas electorales, digamos, se ponen locos. A mí me parece que no vale todo, Rolando. No vale todo. Entonces, porque yo las caminatas las hago sorpresa, quiere decir que me hicieron inteligencia y me mandaron a escrachar. Y eso lo hizo una... ¿Pero qué te mandaron a escrachar? ¿Te mandaron gente a putear? Sí, claro, y era una candidata a concejal de... ¿Y no pensás que te puede pasar de casualidad? ¿Por qué la cosa de ese, bueno... Bueno, está bien, pero justo, digamos, o sea, pasó eso. Después otra persona vinculada a Mazot culpó a mi hermana de algo, un disparate verdaderamente, por lo tanto, y pasa también con gente de ese mismo espacio. Gente de ese mismo espacio también tuvo un Zoom donde pidió que se roben mis boletas, porque si entonces roban mis boletas y no están, van a voltar a la de Bullrich. También, digamos... Hasta ahí picardías electorales, digamos. Bueno, está bien, digamos, pero también hubo otro tipo de acusaciones de tenor mayor que después, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que los llamó la justicia. ¿Y qué pasó? Eran todos chimentos de peluquería. Todos pero hay una causa federal, eso te iba a decir. Sí. ¿Y qué? No encontró nada. Pero declaró Maslatón en esa causa. Y chimentos de peluquería. Todo chimento de peluquería se desestimó, o sea, no hay nada sustancial. Son todas mentiras. ¿Bloomberg fue a declarar ahí? No fue Bloomberg.
no se presentó. Ah. Mandó un escrito. O sea, y compra tiempo hasta el post de las elecciones. O sea, vos decís que son denuncias de campaña. Sí, son todas mentiras. Otro que milita para Bullrich también, Bloomberg. Entonces, y también en estas acusaciones hay gente de la lista de Larreta. Entonces, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto, Rolando? Que la verdad salió rápido a la luz. Quedó claro que nosotros nos financiamos con nuestro propio esfuerzo. Nosotros somos los que... ¿Y cuánto van a lograr financiar? Y lo que dé el lomo, o sea, lo que podamos conseguir. Pero quiere decir que para integrar tus listas solamente puede integrar gente que ponga plata. No es que ponen plata. Digamos, te tenés que autofinanciar. Vos te pones a competir con alguien y yo no te puedo poner plata. Te tenés que armar solo. Bueno, de hecho, vos por tu partido tampoco tenés tanta plata de lo que te da el Estado. Por eso nosotros, nosotros lo hacemos a pulmón. Y hacemos un tipo de campaña muy austera, donde fíjate que qué es lo que gastamos. La nafta. Ayer fuimos al Unicenter, fue una fiesta. Una fiesta. Caí de sorpresa. Tardé para hacer 50 metros, tardé como 2 horas. Ah, caes de sorpresa. Sí, claro. Por eso, es muy jodido cuando me hacen un scratch un político de otro lugar, porque quiere decir que en el medio me hizo inteligencia, con lo cual es grave. Pero de sorpresa también te puede comer un quilombo. No, pero está buenísimo. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? O sea, yo no quiero que estén los militantes ni nada por el estilo. Haces campaña de sorpresa. Exactamente. Caigo en un lugar y empiezo a caminar por ahí. ¿Sabes qué? Porque también está bueno que vos tengas una suerte de testeo feedback real, que no te armen aplaudidores. Exacto, no quiero eso, yo no quiero eso. O sea, si alguien me tiene que decir algo, que me lo diga, ¿sí? Y después, o sea, la gota que rebalsó el vaso fue lo que me armaron cuando fui a lo que fue el recuerdo, del atentado contra la AMIA. Es decir, yo estuve todo el acto ahí, todo el acto. Estuve hasta el último momento. De hecho, cuando terminé, saludé a muchas personas que conozco y con las Circuló que te habían abucheado. Bueno, entonces inventaron que me abuchearon, que me tiraron huevos, que me silbaron, que me escupieron, que me insultaron y que me tuve que ir con mis custodios antes de tiempo porque, me querían linchar. Son todas mentiras. Salió hasta el propio Jorge Macri a desmentirlo esto. ¿Y quiénes son los que gestaron esa mentira? Guillermo Yanco, esposo de Patricia Bullrich, Martín Yesa y una periodista de Clarín. Vamos, ¿listo? ¿Ey? Dale. ¿Cómo querés que esté? ¿Cómo querés que esté? ¿No te parece? O sea, y en el comunicado desproporcionado y desatinado de la DAIA respecto a lo que pasó en una votación, sin escuchar razones de lo que pasó, por qué pasó, pues yo no voy a votar un paquete de 8 leyes a libro cerrado del kirchnerismo. Ante la duda le voto en contra. Que fue lo que pasó donde no estaba en la orden del día, porque nosotros tenemos la planilla de labor parlamentaria, y no solo se pidió sobre tablas y se votó algo donde solamente conocías el número de expediente. Yo no le voto nada al libro cerrado al kirchnerismo. Y el comunicado de DAIA estuvo gestado por Yancos, el marido de Bullrich, y Sabrina Armechet. Entonces, si vamos a empezar... Entonces, eso fue, lo que tuvo que ver con lo de la AMIA, o sea, encima a caballo de lo que había pasado con la DAIA. Eso mostró un límite que a mí me parece que querés hacer política sucia, me parece que no es el mecanismo. Está mal hacer eso y mucho menos con alguien que siempre tuvo una actitud tan positiva para con tu espacio y que en una desesperación para poder ganar la interna empieces a ensuciar a otra persona que, la verdad, yo hago una pregunta a esos periodistas que tanto les gusta, ahora que se quedó claro que me estuvieron ensuciando, ¿por qué no piden perdón? Y no solo que piden perdón, ¿por qué no se ponen a investigar el rol de Edgardo Sensón, de Augusto Larreta y todos los que se dedican a hacer esa campaña? ¿Por qué no se fijan en el tema de la pauta oficial como se usa como un mecanismo para hacer campaña política? Ah, no, eso no, claro. El que te pone la guita, entonces, ¿de qué te vienen a hablar? Manga de pauteros, corruptos. ¿Entendés? Son unas mangas de corruptos. Es decir, y entiendo, y no estoy diciendo que son todos, estoy diciendo que hay un grupo de personas que se dedican a eso
Digo, así como digo, me la agarro con los empresarios prebendarios, con los políticos chorros, también me la puedo agarrar con los sindicalistas. ¿Podés gobernar con ese nivel de enfrentamiento? ¿Te has peleado hasta con gente que pensaba como vos? Te he visto putearlo a López Murphy, llegado el caso. Gran traidor. Traidor y mentiroso. Y además que defiende... Te peleaste con Esper también. Defiende que el Estado, que los políticos te roben vía señoriaje. Yo no puedo avalar que... ¿Para vos robar está bien? No. Para mí robar está mal. Bueno, el Estado, digamos, con el señoriaje nos roba 25.000 millones de dólares. Entonces, que él le explique a la sociedad por qué está a favor de que los políticos le roben 25.000 millones de dólares a favor de los políticos. Es un problema de él, no es un problema mío. O sea, el que escupe, orina y deja su excremento sobre el liberalismo es él, no yo. ¿Qué harías con los militares? Y respecto de Esper, digo, sí. Él se fue a trabajar para un socialdemócrata con ánimos con fuerte pasión por la intervención. Digo, o sea, no fui yo el que me corrí de las ideas. Yo soy el que se quedó con las ideas. Y como consecuencia de eso recibo un conjunto de ataques, digo, feroces. ¿Qué harías con los militares condenados por delito de lesa humanidad? Si cometieron un delito de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena. Es decir, el Estado... ¿Los indultarías? Te estoy diciendo que no, tiene que cumplir la pena. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vos, el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Dentro de un territorio. Esa es la definición de Estado. Y vos tenés que guardar el orden. Ahora, guardar el orden no implica que vos podés hacer cualquier cosa. Te estoy diciendo que no, tiene que cumplir la pena. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vos, el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Dentro de un territorio. Esa es la definición de Estado. Y vos tenés que guardar el orden. Ahora, guardar el orden no implica que vos podés hacer cualquier cosa. Aun cuando del otro lado vos tenías terroristas y que estaban haciendo desastres y que no pelean acorde a las reglas militares, porque esa es la verdad, porque pelean sucio, eso aún así a vos no te da derecho a excederte en la forma en la cual combatís. Porque el Estado pierde la superioridad moral que tiene que tener, por algo tiene el monopolio de la fuerza. Exactamente. Entonces, digamos, vos... Pero tu compañera de fórmula es una revisionista de los 70. No, a ver, te pido por favor que no mientas sobre, digamos, Victoria. Digo, eso lo puede explicar ella. No, interpreto, no miento. No, pero Rolando, o sea, la visión que tiene Victoria... No, toda interpretación diferente a la tuya es una mentira, Javier. No, pero sí yo sé lo que dice Victoria y es exactamente lo mismo que digo yo. Lo que ella dice es que no solo hubo víctimas de un lado, hubo víctimas también del otro lado. Y lo que ella dice es, así como fueron reconocidas las víctimas, ¿sí?, del lado de los terroristas, por abusos del ejercicio de los militares, también hubo delitos de lesa humanidad desde los terroristas y hay víctimas que son víctimas de los terroristas y que esas víctimas tienen tanto derecho a ser reconocidas como las otras. La definición de lesa humanidad tiene que ver con la participación del Estado. A mí me parece que, Dios, o sea, bueno, Dios, me parece... Como había un Estado de derecho alterado, está bien, Dios. No es lo que consideran los tribunales internacionales. A ver, yo te puedo decir que en ese punto, mira, yo el otro día en el acto de la AMIA, en la previa, estuve con el presidente de AMIA. Y estuvimos charlando y una de las cosas en las que yo me comprometí con él es avanzar en todos los que son temas de terrorismo. Es decir, es cierto que hay un vacío y hay un hueco ahí que no está bien resuelto y que hay que trabajar. Y yo propuse, no solo que fui el único precandidato a presidente que estuvo presente, ¿sí?, y que soy el único que tiene un compromiso cierto con la comunidad, sino que además, digamos, tengo el compromiso de trabajar en esos temas también. O sea, no es que, de vuelta, yo entiendo, digamos, los errores que ocurrieron, o sea, y entonces, acorde a las reglas que tenía en ese momento, se juzga. En el caso de AMIA hubo encubrimiento, no errores. Además, en el caso, ahí hay autores materiales, autores intelectuales. Encubrimiento, hay encubrimiento, de Estado, te diría. Hay cómplice. Bueno, entonces, imagínate.
digamos, entonces, ¿cómo no voy a avanzar en eso? Si son causas en las que a mí, digamos, además me generan un profundo... ¿Tenés plan dolor. de seguridad? Sí, nosotros, ahí si querés hablar todo el tema del plan de seguridad, digo, propongo, digamos, directamente que vengas con el especialista, digo, se sienta Victoria acá, porque esto es interesante. Es la primera vez en la historia que el vicepresidente no es una figura decorativa. Nosotros estamos pensando en 8 ministerios. Estamos pensando en economía, en infraestructura, en capital humano, en relaciones exteriores, seguridad, justicia, defensa y Ministerio del Interior. Bueno, los ministerios que tienen que ver con seguridad, ¿sí? Y con seguridad interior y con defensa nacional, digamos, los equipos esos están, digamos, conducidos por gente vinculada a Victoria, digamos, o sea, vinculada a las fuerzas. Lo que sí te puedo decir es, como definiciones generales, es, nosotros creemos que... Pero en un debate vas a tener que contestar. Sí, pero es que no es que no voy a contestar, ahora te voy a contestar. No. O sea, lo que digo es, si vos querés ir al detalle, digo, tenés que ir con Victoria. Si querés, digo, yo te voy a dar las grandes definiciones. Lo que pasa es que a diferencia de otros, cuando yo doy grandes definiciones, reconozco que son grandes definiciones y no que, digamos, o sea, abajo hay aire, por decirlo de alguna manera, humo. O coach. O coach. Es muy buena, esa me gustó. No me la robes. Estaba pensando en robártela. Estaba pensando en plagiártela. Entonces, vamos a... Plagio raro, porque yo diría, como dice Rolando Graña. No. Digamos, pero bueno... Está bien, llévatela, ya está, llévatela. No, pero vos fíjate, nosotros en lo que tiene que ver con estos temas, nosotros creemos que hay que hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, hay que hacer una reforma de la Ley Nacional, hay que hacer una reforma del... ¿Militares en la inseguridad? No, pero esto es lo que quiero explicar. Después vos necesitas una reforma, digamos, del Código Penal Procesal, del sistema carcelario. Nosotros tenemos una nueva doctrina de seguridad que es el que las hace la paga, o sea, bien inspirada en la línea Gary Becker, Rudolf Giuliani, o sea, Gary Becker desde lo teórico, digamos, Rudolf Giuliani desde lo aplicado. Y hay un tema con el tema del rol que tienen las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en especial el caso del ejército. Viste que piden el ejército. Cuidado con eso. Digo, porque por la Convención de Ginebra, un uniformado no le puede estar tirando a un no uniformado, aun cuando ese no uniformado sea un delincuente. Sí, pero Giuliani es la mano dura. Está bien, pero la mano dura, hay que ver a qué se llama mano dura. Digo, yo lo que se conoce como mano dura, después lo discutimos. Eso es otra cosa. Es decir, claro, digamos, si vos venís de una situación donde se invirtió la relación entre víctima y victimario y se considera que la víctima es el victimario y que el victimario es la víctima, bueno, tenemos un problema. Entonces, digo, ese es el vale todo y ya vemos, o sea, eso mismo que a Gary Becker le llamó la atención cuando él llegó a dar clases a Columbia en New York, que era todo lo que acá conocemos como la doctrina Zaffaroni. O sea, empezó a lo que sería la última parte de los 60. Y eso a Gary Becker le llamó la atención y dijo, mirá, si yo le empiezo a bajar el costo a los delincuentes, toda actividad que le aumentase el beneficio, ¿qué pasa? Se expande. Claro. Bueno, y es lo que pasó, digamos 20 años después, en New York era un infierno. Pero un cachito que me reclaman la pausa. Enseguida volvemos. Del voto. Bueno, pero es que una de las cosas... ¿Cómo le va, señora? Para América. ¿Definió su voto? No. Nadie definió su voto. ¿A quién va a votar? No tengo idea. ¿No tiene idea? No. Pero mire que no hay mucho tiempo. Ya sé, pero no tengo idea. ¿Y entre qué y qué? ¿Hay una alternativa? Me gusta más la reta. Siempre te veo por televisión. Gracias. Ya sé que no tenés plata para encuestas, pero algo de esto te enterás vos también. Definición del voto. Bueno, pero es que una de las cosas que nosotros estamos viendo de las elecciones provinciales es apatía por parte de la gente. Es decir, la gente no... Por algo hacen el desdoblamiento. ¿Sabes cuántos distritos se desdoblaron? Casi todos. 21 de 24. Y hay uno que fue para atrás, ¿no? Que es el caso de Entre Ríos. Pero 20 de 24. O sea, hay algo que evidentemente quieren parar. Hay unos niveles de ausencia muy grandes.
y está claro que la política no da respuestas. ¿Vos sos el voto bronca? Mira, nosotros, yo lo que puedo decirte es, mira, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Es decir, entonces vos tenés que elegir entre los mismos de siempre, que son los que te trajeron a este nivel de miseria y que... Aunque sean de la oposición. Es que en el fondo son iguales. Ellos no cambian el modelo. Es una versión de buenos o malos modales, pero el modelo sigue siendo el mismo. Modelo Macri que vos has criticado y así nos conocimos. Bueno, digamos, el caso de lo que hay hoy adentro de Juntos por el Cambio todavía más cercano a ese modelo decadente. Por lo tanto, digo, puede tener mejor o peores modales, digo, pero lo único que te van a traer la casta política es decadencia y pobreza, porque en realidad el principal problema que tiene Argentina es que la solución del problema está en manos del problema. Es decir, los mismos tipos que tienen que hacer las reformas, tienen que hacer un conjunto de reformas que van contra sus propios intereses. Por eso no las van a hacer. Entonces, vos tenés que decidir, o te quedás con los mismos de siempre y vas a ir a una situación hipermiserable, o vas por una opción que representa un verdadero cambio. Nosotros estamos proponiendo un cambio de 180 grados, Rolando. O sea, ¿por qué te crees que hay tanta resistencia? Porque justamente estamos, o sea, tocando todas cosas que son todos elementos que hacen al poder real. Ahora, la pregunta es, bueno, mirá en el despiole que te metiste. Sí, es cierto. Ahora, digo, para mí la desidia nunca fue una solución. O sea, digo, yo soy un tipo que le gusta ir y pelear. O sea, entonces, nosotros estamos dispuestos a dar esa pelea y, de vuelta, sobre todas las cosas tenemos la convicción. Y nosotros estamos convencidos, además, de que si nosotros hacemos este cambio que nosotros proponemos, que es de 180 grados, Argentina en un rango de 35 a 50 años se convierte en una potencia mundial. Entonces, nosotros no tenemos problemas de enfrentar eso. Nosotros no tenemos problemas de enfrentar los costos que implica empezar la reconstrucción de Argentina. Porque sí, la maratón son 42 kilómetros, pero tenés que dar el primer paso. Y acá nadie quiere dar el primer paso. Y nosotros sí estamos dispuestos a eso. Por eso yo suelo mucho recurrir a la figura de Pellegrini. Pellegrini asume en una situación de una crisis enorme. ¿Y qué hace Pellegrini? Y hace todos los ajustes y pone todo en caja. Y eso, digo, fue la base después de un despegue fenomenal que tuvo Argentina. Ahora, esto es muy importante porque cuando termina, se iba a ir por las escalinatas del Congreso. Él vivía a 2 cuadras y media del Congreso. Entonces viene un asesor y le dice, mire, don Carlos, no salga por acá porque hay gente muy enojada. ¿Para qué? ¿Para qué le van a decir algo así a Pellegrini? ¿Qué hizo? Se cerró el frac, se calzó la galera, agarró el bastón y se fue caminando por ahí. Salió por la escalinata como correspondía y hasta las 2 cuadras y media de la casa le dijeron de todo menos bonito. ¿Cómo lo recuerda la historia? Como el piloto de Tormentas. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacer ese trabajo por la Argentina. Nosotros estamos dispuestos, digamos, a poner todo lo que hemos generado como capital político, si vos querés, para poner de pie la Argentina. Aun cuando de corto plazo podría ser ingrata la respuesta. Tienes razón,